mucho que analizar en materia política. Estamos con Claudio Alvarado, director ejecutivo del IES, el Instituto de Estudios de la Sociedad. Claudio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Claudio, ¿cómo estás? Qué bueno conversar Muy contigo bien, muchas nuevamente. gracias. Menos de un mes después, aquí estamos una vez más hablando de política, hablando de elecciones, hablando de consideraciones. Claudio, si nos ponemos un poquito como con el registro histórico reciente, uno quizás lo podría comparar, y no sé si tú haces alguna salvedad con lo que fue la segunda vuelta entre Michelle Bachelet y Evelyn Matei, y la segunda vuelta entre Sebastián Piñera y Alejandro Guillermo en materia de que se llegue con tan claro favorito, ¿no? Algo que no pasó en la elección entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, un leve favoritismo sin duda hacia la figura de quien terminó siendo el actual presidente del país, pero en este caso el favoritismo está demasiado inclinado hacia la figura del Partido Republicano. Efectivamente, se trata de una elección que, según las distintas encuestas que se conocían antes de la veda, y bueno, también las que siguen circulando después y que no se pueden comentar, ha mostrado de modo bastante elocuente, bastante claro, un favoritismo muy marcado en torno a José Antonio Kast. Y yo diría que en general, respecto, si uno lo piensa con más antelación, respecto al candidato de la oposición que hubiera terminado pasando a la segunda vuelta. Y eso habla de un momento político y de un clima social que tiene que ver en parte con los problemas que angustian hoy día más a la ciudadanía, también con una evaluación del gobierno actual de parte de la misma ciudadanía, y también con los procesos políticos y sociales que han ocurrido en Chile en los últimos 5 o 6 años, o sea, por decirlo de modo muy simple o de modo resumido, esta elección resulta incomprensible, si es lo que ocurrió en Chile desde octubre de 2019 en adelante, y eso, bueno, pone sobre la mesa, como tú bien dices, que se augura, se anticipa una diferencia importante respecto del candidato favorito para hoy, que es José Antonio Kast, pero bueno, como sabemos, los votos hay que contarlo y hasta ese minuto no vamos a tener toda certeza al respecto. Sí, te quería preguntar, Claudio, respecto del rol que ha tenido la moneda, sobre todo en las últimas semanas, y particularmente el presidente Gabriel Boric, que en algún momento también puso a José Antonio Kast como el candidato contrario a la administración, ¿no es cierto? ¿Cómo ha sido justamente, crees tú, esa participación de la moneda? Participación entre comillas, porque sabemos que está la presidencia, pero ¿cómo has visto esa evolución en las últimas semanas particularmente? A ver, yo distinguiría dos planos o dos ángulos posibles a partir de los cuales responder a esa pregunta. Por una parte, desde la perspectiva estrictamente electoral o de efectos que puede tener ese tipo de estrategia, obviamente fue una estrategia ineficaz o que no tuvo, no hay ningún indicio de que haya sido una apuesta que terminara favoreciendo a la candidata de continuidad del gobierno actual, a Janet Jara. De hecho, más bien lo que ella intentó hacer fue desmarcarse del gobierno de un modo que no necesariamente resulta creíble, considerando que fue ministra, ¿cierto?, del presidente Boric, y que además, naturalmente, es la candidata oficialista en una elección tan disyuntiva, una alternativa tan clara, ¿cierto?, como una segunda vuelta. Entonces, desde el punto de vista de la eficacia electoral, que es el primer ángulo que yo subrayaría, nada indica que haya sido eficaz, como decía, y creo que no hay mejor muestra que la propia actitud de la candidata Jara respecto del gobierno. Ahora, de un punto de vista, este es el segundo ángulo, un punto de vista más de fondo o de la institucionalidad, a mí me parece que el modo en que se comportó la moneda en esta segunda vuelta fue muy desafortunado, fue muy inconveniente. Probablemente el punto más álgido de lo que estoy diciendo fue la cuenta, digamos, no la cuenta, la cadena nacional, digamos, televisada, en la cual el presidente Boric se refirió de modo muy notorio al candidato Kast, y eso le generó una serie de reacciones y de críticas, porque, claro, la figura presidencial, como tú bien recordabas, está llamada a mostrar presidencia, a ser presidente de todos los chilenos, y una cosa es que los presidentes de turno tengan su candidato, su corazoncito, como se dice coloquialmente, y eso está bien, pero otra es que se olviden de cuidar la institucionalidad, y entonces yo creo que ahí la moneda jugó con fuego, y es de esperar que en el futuro, por la institución presidencial, con independencia de quien ocupe ese cargo, yo creo que es de esperar que en el futuro eso no vuelva a ocurrir. Estamos conversando con Claudio Alvarado, director ejecutivo del IES, el Instituto de Estudios de la Sociedad. Claudio, ¿cómo se puede analizar también lo que mencionábamos antes, la tendencia de las encuestas, que
La campaña de Janet Jara insistentemente ha dicho, ojo que las encuestas se han equivocado antes, no dijeron que nosotros íbamos a ganar siempre frente a Carolina Toá, o no vieron la arremetida de Franco Parisi, entonces se podrían equivocar acá también. El tema es que, y corrígeme si me equivoco, sería absolutamente inédito que todas las encuestas se equivocaran en el 1-2, no solo en el porcentaje, sino que en quién va a ganar y en quién va a perder. Efectivamente, lo que aquí estamos observando no es que hayan unas encuestas que dicen A y otras que dicen B, sino que de modo bastante permanente las principales encuestas, aquellas de mayor prestigio o que han mostrado mayor predictibilidad, aunque ese no es exactamente su rol, bueno, ellas han mostrado durante todo el año que en una hipotética segunda vuelta entre el candidato opositor y que la candidata al oficialismo, una vez que ganó la primaria, Janet Jara, bueno, las opciones de ganar siempre las tenía el candidato opositor, quien quiera que fuese, ¿cierto? Y una vez que ya se acercaba la primera vuelta y de frente entramos al balotaje presidencial, eso solo se confirmó. Y es verdad que en Chile hay una discusión pertinente respecto a las encuestas, tanto de la perspectiva de cómo se utilizan en el debate público, de que se ha olvidado en ocasiones que a veces dichas encuestas se han equivocado, pero la verdad es que si uno mira lo que ha ocurrido en las últimas elecciones y en particular en la primera vuelta, tanto en quién salía primera como quién salía segunda, e incluso respecto de la irrupción de Johannes Kaiser y de Franco Parisi, más allá del lugar que nadie lo anticipó, hay varias encuestas que sí nos dibujaban un cuadro bastante cercano a lo que terminó ocurriendo, y hay algunas que además tienen un trabajo, dado la metodología que utilizan, que ha permitido ir captando el votante obligado. Pienso, por ejemplo, en Panel Ciudadano UDD, no sé, Pulso Ciudadano, sí anticipó la irrupción de Parisi de modo más acentuado. O sea, digo que tampoco en Chile estamos en situaciones como Bolivia o Argentina. O sea, nuestro mercado de encuestas admite discusiones, pero también ha mostrado cierto rigor, y en ese sentido yo entiendo lo que dice la candidata Jara y su entorno. Yo, como cualquier candidato que está en una elección, tiene que dar la pelea hasta última hora, como se dice en forma coloquial, pero la verdad es que sería una sorpresa mayúscula, y sería una sorpresa mayúscula que hoy día no triunfara José Antonio Kast, no solo por las encuestas, sino porque esas encuestas también reflejan un clima político y un ánimo social que básicamente lo que transmite, cualquiera sea la fuente que uno revise, es un anhelo de cambio de rumbo respecto del gobierno actual, y eso está bastante extendido, y por eso es que la principal interrogante que se ha planteado, por supuesto, insisto, los votos tienen que contarse y no vamos a tener certeza hasta última hora, pero la principal pregunta que se ha planteado es más bien cuánto va a ser la brecha, asumiendo que se cumplan los pronósticos y que triunfe José Antonio Kast. Ahora, ¿con cuántos puntos de distancia? Es la pregunta que muchos formulan, ¿no es cierto? Desde la parte más amplia de distancia a la más estrecha. ¿Qué es lo que tú ves, Claudio? Claro, como tú dices y como recién comentábamos, esa es la gran interrogante que se ha planteado, dado el cuadro más amplio. Y ahí yo recordaría algunos datos, digamos, que nos ayudan a poner en perspectiva qué es una brecha amplia. Ya. El candidato presidencial de la izquierda o centro izquierda que ha tenido un peor desempeño desde el rotundo de la democracia en una segunda vuelta es Alejandro Guille. Ningún candidato de ese mundo político ha obtenido menos porcentaje, digo, que Alejandro Guille, y él estuvo, números redondos, en el 45%. Por tanto, yo diría que cualquier triunfo de José Antonio Kast que implique una brecha tal, o que se realice, se dibuje una brecha tal que supone que la candidata Jara saca menos del 45%, ya pasa a ser un triunfo histórico. Ahora, eso por supuesto que puede ampliarse, y ahí yo diría que el techo de José Antonio Kast es lo que obtuvo el rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre del 2022, pero es difícil que llegue a ese porcentaje, porque esa era una elección en que no habían candidatos asociados de manera tan nítida a un partido, sino que más bien eran distintas opciones que agrupaban, en el caso del rechazo, esto era muy elocuente, una transversalidad bien significativa. También es verdad... O sea, 16 puntos de distancia. Yo creo, claro, que algo como eso ya sería bastante, digamos, yo tengo que es inalcanzable porque la comparación más propia es con las elecciones presidenciales, sí. pero
Pero claro, también es cierto, y esto hay que recordarlo, que con independencia de la brecha, digamos, a nivel de apoyos políticos, una de las virtudes que tuvo la campaña de José Antonio Kast en segunda vuelta, así como tuvo puntos bajos, en particular el debate de Archie, ¿cierto? Uno de los puntos altos que tuvo la campaña de José Antonio Kast en segunda vuelta es que logró aglutinar una base de apoyo a nivel político de las dirigencias políticas muy amplia. Al menos en ese plano, sí se asemejó, no fue igual, pero sí se asemejó a lo que fue la opción rechazo del 2022. O sea, estábamos desde grupos que están a la derecha de José Antonio Kast, dígase Partido Nacional Libertario, hasta gente muy marcada con la centroizquierda de los años 90 y 2000, como Jimena Rincón, Jorge Tarut y el mundo de demócratas y parte del mundo amarillo. O sea, a nivel de apoyos políticos sí se acercó a eso, pero claro, que la brecha sea tanta como el 62-38 es bien impensable, creo yo. Sería demasiado. Claudio, hablemos de futuro, ¿no? Y hagamos un poquito de ficción, entendiendo que, ponte tú, se cumple la lógica el día de hoy, lo que han anticipado las encuestas. A eso de las 8 de la noche tenemos un presidente electo que podría ser José Antonio Kast, y se empieza a configurar tanto un nuevo oficialismo como una nueva oposición. Y quiero partir por estos últimos, ¿no? Si es que Janet Jara no se transforma en la presidenta de Chile, ¿tú le ves futuro a la coalición que se cuadró detrás de ella, es decir, una coalición desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista? Es difícil que eso ocurra, no es imposible por supuesto, pero es difícil porque si es que se confirman los pronósticos, esto es, si gana José Antonio Kast y además con una diferencia importante, superior a los 10, 12 puntos, bueno, lo que ahí va a ocurrir en el mundo de las izquierdas es que va a empezar la llamada noche de los cuchillos largos con una serie de recriminaciones, autocríticas, cuánta responsabilidad tiene el gobierno del presidente Boric en este resultado, cuánto la candidata, cuánto el hecho que haya sido comunista. O sea, me parece que viene un periodo de recriminaciones que en su versión virtuosa, podría traducirse en una autocrítica indispensable para que ese mundo político se reinvente, pero que en su versión menos virtuosa y más pasional, más facciosa, bueno, atenta contra las articulaciones que supondría mantener una alianza tan amplia, al menos como las que en el papel ellos hoy día detentan, más allá de que su apoyo a nivel electoral no sea demasiado, se confirman los pronósticos. Y por otro lado, va a venir también, supongo, un cuestionamiento aún más de fondo, en particular dentro del mundo de la centroizquierda, aquello que queda de la concertación y que hoy día está alojado en el oficialismo, porque una parte de lo que era la concertación sabemos que está con las derechas hoy, pero aquello de la concertación que está en el oficialismo, lo que queda, bueno, supongo que también se van a hacer la legítima pregunta si para ellos terminó siendo una apuesta razonable, un buen negocio, subordinar su proyecto a lo que ha sido una clara hegemonía de las izquierdas, porque el gobierno actual es un gobierno que básicamente fue encabezado por lo que era Pro Dignidad, Frente Amplio Partido Comunista, y supongo que eso también va a estar sobre la mesa en la reflexión de ese mundo. Ahora, y eso da pie para hablar sobre un eventual oficialismo protagonizado por las derechas, desde Chile Vamos hasta el Partido Republicano, el surgimiento del Partido Nacional Libertario. ¿Qué lecciones se pueden sacar para generar justamente ese oficialismo? Lo digo porque tú bien dices, ¿no? La centroizquierda tradicional queda subyugada durante este periodo presidencial a lo que eran los partidos de Apruebo Dignidad. ¿No corre el riesgo Chile Vamos de que le pase algo similar con republicanos? La pregunta es pertinente porque efectivamente tenemos el ejemplo a la vuelta de la esquina, pero yo para responder esa pregunta, digo derechamente respecto a las derechas, recordaría que uno de los motivos que llevó a la centroizquierda a subyugarse no fue solo apoyar a Gabriel Boric, eso en una elección disyuntiva, quizás para muchos de ese mundo era razonable, sino que aceptaron un diseño de gobierno en el cual de manera explícita, esto Giorgio Jackson lo decía de manera explícita, un diseño de gobierno que estaba articulado en base a los llamados círculos concéntricos. Es decir, no era una coalición en la cual los partidos se integraran de un modo razonablemente ecuánime según su distinto peso parlamentario, histórico, en fin, sino que el núcleo del poder estaba en Isquia Siches, Giorgio Jackson y Camila Vallejo, y se decía explícitamente que había un segundo anillo en el cual participaba el socialismo democrático, y recordemos que cuando parte el gobierno del presidente Boric, salvo Mario Marcel, no había ministros demasiado significativos de ese mundo. ¿Por qué recuerdo este ejemplo a la hora de responder respecto a las derechas? Porque me parece que una de las claves de un diseño de gabinete razonable, un eventual gobierno de José Antonio Kast, sería justamente no cometer ese error. O sea, me parece que ni al Partido Republicano ni a Chile Vamos
le convendría funcionar bajo esa lógica, sino que más bien bajo una lógica en la cual sea un gobierno que más allá del nombre que tenga y más allá de que se denomine o no de coalición, en los hechos sea eso, un gobierno de coalición en la cual los distintos partidos que apoyan el eventual gobierno de José Antonio Kast se integran en una razonable igualdad de condiciones, y entonces no existe esa lógica de que el núcleo del poder está en uno y los otros solo participan de modo periférico. Yo creo que eso sería algo muy importante, porque eso permitiría, bueno, por de pronto dos cosas. La primera, que el gobierno sea sentido como propio de parte de distintos actores políticos y no solo del mundo republicano, y luego que esos mundos políticos que no pertenecen al partido del presidente electo, asumiendo, insisto, que José Antonio Kast triunfe, esos mundos puedan también proyectarse y crecer políticamente, que es lo que hacían los ministros de los gobiernos de la concertación. Si uno recuerda el diseño de gabinete de Elwin, Frey y Lagos, bueno, eran gobiernos en los cuales los ministros tenían capacidad de proyectarse y eso alimentaba también el futuro de los distintos mundos. Y bueno, por algo de los gabinetes salieron los candidatos presidenciales de su minuto, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, Soledad Alvear, que no llegó a la presidencia, pero que estuvo, digamos, como una candidata muy potente en su minuto. Eso surgía desde el gabinete y me parece que una integración razonable también posibilitaría eso, que es interesante para los distintos partidos. Ahora, es bien increíble que en los comandos hubo como integración para la segunda vuelta, más bien como a nivel político, como tú decías, como en el backstage, más que en figuras propiamente tal. O sea, está el caso de Bodanovich, que bueno, tuvo problemas de salud, etcétera, pero Carolina Toá no estuvo visible ni presente en la campaña. Lo mismo Evelyn Matei, en la segunda parte tampoco, más bien activa en redes sociales. ¿Cómo has visto tú esa integración, ese apoyo como más bien concreto, explícito de estas figuras en la primera vuelta, que quizás habrían sido un buen soporte para ambos comandos en esta parte de la campaña? A ver, en el caso de las izquierdas, yo creo que ellos tuvieron mala suerte, o en términos más célebres de la teoría política, la fortuna les jugó en contra, porque la verdad es que probablemente el alcalde Bodanovich, de no haber tenido estos reiterativos problemas de salud, habría jugado un rol más significativo, porque es el tipo de figuras que probablemente necesitaba el oficialismo para intentar mejorar un poco más sus opciones. Claro. En el caso de las derechas me parece que es un poco distinto, porque en el caso de la derecha lo que ocurrió es que los apoyos a nivel simbólico y respaldo efectivo a nivel político fueron mucho más rápido que lo que se esperaba. Si ustedes recuerdan, antes de la primera vuelta, había toda una serie de dudas respecto a cómo se iba a comportar Evelyn Matei, qué podía pasar con el modo en que Johannes Kaiser apoyara, más allá de que él no lo había puesto en duda, y la verdad es que todo eso quedó despejado la misma primera noche de la primera vuelta presidencial. Y luego, la primera semana, yo diría, y parte de la segunda semana de esta corta campaña de segunda vuelta, lo que fuimos observando es que esos apoyos además fueron creciendo, y ahí probablemente el símbolo más relevante para la campaña de Kast fue la foto con el expresidente Freddy Ruiz-Tagle, que si bien no otorgó un apoyo explícito, sí simbolizó de modo muy elocuente la transversalidad que estaba adquiriendo la campaña de Kast. Entonces, me parece que él no tuvo ningún problema en ese plan, más bien fue uno de los activos, y que a Evelyn Matei era difícil pedirle más, porque obviamente la derrota para ella fue muy dura, y la misma noche se comportó de un modo, yo diría, espectacular para lo que eran las expectativas de parte del propio mundo de Kast y de parte de Chile Vamos, que tenía dudas al respecto. Así que yo no, en el mundo de las derechas creo que eso sí funcionó bien, creo que los problemas más bien estuvieron por el lado del debate de H y por otras cosas, pero fue una campaña que a nivel de respaldos nunca tuvo mucha duda, y que de hecho después siguió creciendo con el mundo de demócratas, y la gran duda ahí es si es que José Antonio Kast y su mundo va a lograr que eso mismo se proyecte de cara a una coalición o alianza de gobierno que le brinde una base amplia de apoyo, que yo creo que uno de sus desafíos para, como decíamos recién, bueno, que no sea solo un gobierno de su grupo más cercano, y que le ayude a sortear un mandato que de cumplirse las expectativas y lo lleva a la moneda, bueno, va a ser siempre muy difícil y complejo, dado los mismos temas que él ha puesto en campaña. O sea, justamente porque la crisis de seguridad es real, porque hay un desafío con la migración irregular, y porque, en fin, además la oposición que va a enfrentar probablemente no va a ser muy benevolente, es que le conviene tener una base de apoyo lo más amplia que sea posible.